Piensan que pueden transformarse leyendo libros, viendo videos motivacionales, escuchando podcasts de superación personal, pero siguen siendo los mismos. Siguen cayendo en los mismos patrones, reaccionando de la misma manera débil, permitiendo que las circunstancias los dominen. Y la razón es simple. No han destruido nada. Solo han acumulado información sobre una base podrida. Yo, Marco Aurelio, emperador de Roma, filósofo estoico, y bienvenido a El Código de Marco Aurelio, donde no encontrarás motivación barata, solo verdades que transforman. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría evita pero que determina todo en tu vida. Vamos a hablar de destruir la versión débil de ti mismo. No de mejorarla, no de aceptarla, de destruirla completamente. Y si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente cómo hacerlo, porque he aprendido algo que pocos comprenden. No puedes construir grandeza sobre debilidad. No puedes edificar un templo sobre ruinas. Primero debes destruir. Demoler. Arrasar con todo lo que te mantiene pequeño, reactivo, vulnerable. Porque dentro de ti existe una versión débil que se ha instalado cómodamente. Una versión que busca el camino fácil, que huye del dolor, que se justifica constantemente, que vive en piloto automático. Esa versión no va a desaparecer con afirmaciones positivas. No se irá con buenas intenciones. Debes destruirla conscientemente, violentamente si es necesario, con la misma determinación con la que un general destruye al enemigo. Porque esa versión débil es tu verdadero enemigo. No el mundo, no las circunstancias, no las personas. Tú mismo. Y hasta que no tengas el coraje de enfrentar esa verdad brutal, seguirás dando vueltas en círculos, cambiando de estrategia, de método, de maestro, pero nunca de resultado. La transformación real no es evolución suave. Es revolución violenta. Es muerte y renacimiento. Es la destrucción total de quien eras para que emerja quien debes ser. Y ese proceso no es inspirador, es doloroso. No es motivador, es aterrador. Porque implica soltar todo lo que te da identidad, todo lo que te hace sentir seguro, todo lo que justifica tu mediocridad. Pero si no lo haces, si sigues protegiendo esa versión débil con excusas, con victimización, con procrastinación, entonces prepárate para vivir una vida de frustración silenciosa, viendo cómo otros logran lo que tú solo sueñas, porque ellos tuvieron el coraje que tú no tuviste. La versión débil de ti mismo no llegó de un día para otro. Se construyó lentamente, decisión tras decisión, compromiso roto tras compromiso roto, justificación tras justificación. Cada vez que elegiste el camino fácil, la fortaleciste. Cada vez que huiste del esfuerzo, la alimentaste. Cada vez que te mentiste diciéndote que mañana sería diferente, la consolidaste. Y ahora está tan integrada en ti que ni siquiera la reconoces como algo separado. Crees que eso eres tú, tu personalidad, tu forma de ser. Pero no lo es. Es solo un patrón repetido tantas veces que se volvió automático. Y lo peligroso de esta versión débil es que tiene voz. Te habla constantemente. Te dice que descanses cuando deberías trabajar. Te dice que abandones cuando deberías persistir. Te dice que eres víctima cuando deberías ser responsable. Te convence de que no es el momento, de que no tienes lo necesario, de que otros tienen ventajas que tú no tienes. Y tú le crees. Le crees porque su voz es familiar, porque suena como tú, porque te ofrece consuelo inmediato. Pero ese consuelo es veneno. Es la droga que te mantiene dormido mientras tu vida se escapa. Mírate honestamente ahora mismo. Sin filtros, sin justificaciones. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a cambiar y no lo hiciste? ¿Cuántas veces has establecido metas y las has abandonado a la primera dificultad? ¿Cuántas veces has sentido esa chispa de inspiración y la has dejado morir por pereza, por miedo, por comodidad? Esa es tu versión débil operando.
Y seguirá operando hasta que tú decidas conscientemente destruirla. Porque ella no se va sola. No se cansa. No se rinde. Al contrario, se fortalece cada vez que tú te rindes. Se alimenta de tu inconsistencia, de tu falta de carácter, de tu debilidad de voluntad. Por eso los mismos problemas reaparecen una y otra vez. Por eso sientes que no avanzas. Porque estás peleando contra ti mismo y perdiendo cada batalla. Destruir la versión débil de ti mismo empieza por algo incómodo, algo que la mayoría evita a toda costa. La verdad. No la verdad que te dices a ti mismo para sentirte mejor, no la narrativa que has construido para justificar tu situación, no la versión editada que compartes en redes sociales. La verdad brutal, cruda, sin filtros. La verdad de que no estás donde quieres estar porque no has hecho lo necesario para llegar ahí. La verdad de que tu vida refleja exactamente el nivel de disciplina, de compromiso, de sacrificio que has estado dispuesto a dar. Y si tu vida no te gusta, es porque tu nivel ha sido bajo. Insuficiente. Mediocre. Esta verdad duele. Quema. Hace que quieras cerrar este video y buscar algo más suave, más amable, más motivacional. Pero si lo haces, ya perdiste. Porque la versión débil de ti acaba de ganar otra batalla. Acaba de convencerte de que huyas del espejo. Por eso debes quedarte. Debes escuchar. Debes mirar de frente lo que has estado evitando. Pregúntate esto ahora mismo. ¿En qué áreas de tu vida estás mintiendo? ¿Dónde estás fingiendo que todo está bien cuando sabes que no lo está? ¿Qué hábitos destructivos sigues permitiendo? ¿Qué relaciones tóxicas sigues manteniendo? ¿Qué excusas sigues repitiendo? Escribe esto si es necesario. Haz una lista. No para torturarte, sino para tener claridad. Porque no puedes destruir lo que no puedes ver. Y la versión débil de ti es experta en esconderse. Se camufla en justificaciones razonables, en circunstancias aparentemente válidas, en responsabilidades que usas como escudo. Pero cuando la miras directamente, cuando la nombras, cuando la reconoces sin defensas, algo cambia. El poder que tenía sobre ti disminuye. Ya no puede operar en las sombras. Ahora está expuesta. Y lo que está expuesto puede ser destruido. La destrucción no es un evento único, es un proceso diario. Es una guerra que se pelea cada mañana cuando suena la alarma y tu versión débil te dice quédate 5 minutos más. Es una decisión que tomas cada vez que te enfrentas a una tarea difícil y tu versión débil te dice hazlo después. Es una batalla que libras cada vez que sientes miedo y tu versión débil te dice no estás listo. Cada una de esas pequeñas decisiones es un campo de batalla. Y cada vez que eliges la opción difícil, correcta, incómoda, estás asesinando un pedazo de esa versión débil. Cada vez que te levantas cuando no tienes ganas, la estás debilitando. Cada vez que cumples tu palabra especialmente cuando es inconveniente, la estás sofocando. Cada vez que enfrentas el miedo en lugar de huir, la estás estrangulando. Pero tiene que ser consistente. Brutal. Sin negociación. Porque si le das un día de tregua, si le permites un momento de control, se regenera. Vuelve más fuerte. Por eso la mayoría falla. Tienen días buenos, pero no tienen sistemas. Tienen momentos de disciplina, pero no tienen carácter. Tienen ráfagas de esfuerzo, pero no tienen compromiso sostenido. Y la versión débil sabe esperar. Sabe que eventualmente te cansarás, que eventualmente bajarás la guardia, que eventualmente volverás a las viejas costumbres. Por eso debes ser implacable. Debes tratarte como un enemigo que no merece compasión. No estoy hablando de maltrato psicológico, estoy hablando de estándares inquebrantables. De exigirte lo que prometiste. De mantener tu palabra especialmente contigo mismo. Pero cuando la miras directamente, cuando la nombras, cuando la reconoces sin defensas,
algo cambia. El poder que tenía sobre ti disminuye. Ya no puede operar en las sombras. Ahora está expuesta. Y lo que está expuesto puede ser destruido. La destrucción no es un evento único, es un proceso diario. Es una guerra que se pelea cada mañana cuando suena la alarma y tu versión débil te dice quédate 5 minutos más. Es una decisión que tomas cada vez que te enfrentas a una tarea difícil y tu versión débil te dice hazlo después. Es una batalla que libras cada vez que sientes miedo y tu versión débil te dice no estás listo. Cada una de esas pequeñas decisiones es un campo de batalla. Y cada vez que eliges la opción difícil, correcta, incómoda, estás asesinando un pedazo de esa versión débil. Cada vez que te levantas cuando no tienes ganas, la estás debilitando. Cada vez que cumples tu palabra especialmente cuando es inconveniente, la estás sofocando. Cada vez que enfrentas el miedo en lugar de huir, la estás estrangulando. Pero tiene que ser consistente. Brutal. Sin negociación. Porque si le das un día de tregua, si le permites un momento de control, se regenera. Vuelve más fuerte. Por eso la mayoría falla. Tienen días buenos, pero no tienen sistemas. Tienen momentos de disciplina, pero no tienen carácter. Tienen ráfagas de esfuerzo, pero no tienen compromiso sostenido. Y la versión débil sabe esperar. Sabe que eventualmente te cansarás, que eventualmente bajarás la guardia, que eventualmente volverás a las viejas costumbres. Por eso debes ser implacable. Debes tratarte como un enemigo que no merece compasión. No estoy hablando de maltrato psicológico, estoy hablando de estándares inquebrantables. De exigirte lo que prometiste. De mantener tu palabra especialmente contigo mismo. Porque cada promesa rota es comida para tu versión débil. Cada compromiso abandonado es oxígeno para su supervivencia. Y si sigues alimentándola, crecerá hasta consumirte completamente. Hay áreas específicas donde la versión débil se manifiesta con más fuerza. La primera es la comodidad. Esa necesidad constante de sentirte cómodo, de evitar el esfuerzo, de buscar el camino más fácil. Tu versión débil adora la comodidad. Es su hábitat natural. Por eso cuando piensas en entrenar te dice hace frío, cuando piensas en estudiar te dice estás cansado, cuando piensas en trabajar en tu proyecto te dice no es el momento. Y si le haces caso, si priorizas la comodidad sobre el crecimiento, estás eligiendo la mediocridad. Porque toda grandeza existe del otro lado de la incomodidad. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo sostenido. Todo lo que te transforma viene con resistencia. Y tu versión débil odia la resistencia. Quiere placer inmediato, gratificación instantánea, resultados sin trabajo. Por eso debes hacer exactamente lo contrario. Debes buscar deliberadamente la incomodidad. Levántate más temprano de lo necesario. Entrena más duro de lo planeado. Trabaja más horas de lo requerido. No porque seas un masoquista, sino porque estás entrenando tu capacidad de tolerar incomodidad. Estás expandiendo tu zona de confort hasta que lo que antes era imposible ahora sea normal. Esa es la forma de matar la versión débil. Exponerla constantemente a lo que más teme. El esfuerzo sostenido. La segunda área es la disciplina. Tu versión débil es caótica, impulsiva, reactiva. Vive en el momento, sin pensar en consecuencias. Quiere comer lo que se le antoja, gastar lo que no tiene, decir lo que siente sin filtro. Es como un niño sin supervisión. Y si tú no estableces estructura, si no impones orden, esa versión infantil controlará tu vida. Por eso necesitas rutinas. Necesitas sistemas. Necesitas reglas no negociables. Hora de despertar, hora de entrenar, hora de trabajar, hora de dormir. Alimentos permitidos, gastos autorizados, conductas aceptables. No porque quieras vivir como un robot,
sino porque la disciplina es la jaula que mantiene encerrada a tu versión débil. Sin estructura, ella se escapa y arrasa con todo. La tercera área donde tu versión débil se manifiesta es en las relaciones. Porque no solo existe dentro de ti, también se refleja en quien permites en tu vida. Tu versión débil adora rodearse de personas que validan su mediocridad. De amigos que también postergan, que también se quejan, que también viven sin dirección. Porque en ese entorno se siente normal. No hay contraste. No hay presión. No hay recordatorio de que podría ser más. Por eso si miras a tu círculo y ves gente estancada, gente negativa, gente sin ambición, tienes un problema. Ese entorno está alimentando tu versión débil. Está normalizando comportamientos que deberías rechazar. Está celebrando estándares que deberías superar. Y mientras sigas ahí, mientras sigas permitiendo esas influencias, nunca destruirás completamente esa parte débil de ti. Porque cada vez que tu círculo te dice está bien no esforzarte tanto, tu versión débil se fortalece. Cada vez que te dicen no cambies, ya estás bien así, tu versión débil respira aliviada. Porque sabe que mientras estés rodeado de mediocridad, nunca tendrás que confrontar tu propia mediocridad. Por eso destruir la versión débil también significa destruir relaciones. Cortar vínculos. Alejarte de personas que aunque las quieras no te convienen. No por crueldad, sino por supervivencia. Porque tu transformación es más importante que su comodidad. Tu crecimiento es más valioso que su validación. Y si ellos no pueden acompañarte en ese nivel, entonces deben quedarse atrás. Esto suena duro. Lo es. Pero la alternativa es peor. La alternativa es quedarte atrapado en un entorno que te mantiene pequeño para siempre. Y eso no es lealtad, es autosabotaje. La cuarta área es el miedo. Tu versión débil es controlada por el miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo al dolor. Y ese miedo la paraliza. La mantiene escondida, segura, invisible. Por eso evitas riesgos. Por eso no lanzas ese proyecto. Por eso no hablas con esa persona. Por eso no intentas ese desafío. Porque tu versión débil prefiere la seguridad del fracaso conocido que la incertidumbre del éxito posible. Pero aquí está la verdad que tu versión débil no quiere que sepas. El miedo no desaparece. No importa cuánto crezcas, cuánto logres, cuánto te fortalezcas, el miedo siempre estará ahí. La diferencia entre la versión débil y la versión fuerte no es la ausencia de miedo, es la relación con el miedo. La versión débil obedece al miedo. La versión fuerte lo usa como brújula. Porque el miedo señala exactamente lo que debes hacer. Si tienes miedo de entrenar, entrena. Si tienes miedo de emprender, emprende. Si tienes miedo de hablar en público, habla en público. El miedo no es una señal de peligro, es una señal de crecimiento. Y cada vez que haces lo que temes, no solo expandes tu capacidad, también matas un pedazo de tu versión débil. Porque esa versión sobrevive en tu zona de confort. Y cuando tú deliberadamente sales de esa zona, cuando haces lo que te aterroriza, estás invadiendo su territorio. Estás destruyendo su hábitat. Y eventualmente, después de suficientes invasiones, de suficientes batallas ganadas, esa versión débil ya no tiene dónde esconderse. Ya no tiene poder. Ya no tiene voz. Y lo que queda es la versión que siempre debiste ser. Fuerte, valiente, imparable. Pero eso solo ocurre si peleas la batalla. Si enfrentas el miedo una y otra vez. Si te niegas a darle el control. Porque mientras sigas obedeciendo al miedo, seguirás siendo esclavo de tu versión débil. Y esa no es forma de vivir. Pero eso solo ocurre si peleas la batalla. Si enfrentas el miedo una y otra vez. Si te niegas a darle el control.
Porque mientras sigas obedeciendo al miedo, seguirás siendo esclavo de tu versión débil. Y esa no es forma de vivir. Eso es solo existir, sobrevivir, arrastrarte por la vida. Tú mereces más. Pero solo tú puedes dártelo. Solo tú puedes destruir lo que te limita. Solo tú puedes decidir que hoy es el día en que todo cambia. Ahora hablemos de algo que la mayoría ignora pero que es fundamental. La versión débil de ti mismo tiene aliados. Tiene cómplices que la mantienen viva, que la protegen, que la alimentan. Y el primero de esos aliados son tus propias justificaciones. Cada vez que dices no tengo tiempo, tu versión débil sonríe. Cada vez que dices no tengo recursos, tu versión débil se fortalece. Cada vez que dices las circunstancias están en mi contra, tu versión débil celebra. Porque esas justificaciones son su armadura. Son el escudo que la protege de la destrucción. Y mientras sigas creándolas, fabricándolas, repitiéndolas, esa versión débil será inmortal. Por eso debes eliminar toda justificación de tu vocabulario. No es que no tengas tiempo, es que no lo priorizas. No es que no tengas recursos, es que no has sido creativo. No es que las circunstancias estén en tu contra, es que no has encontrado el camino alrededor de ellas. Suena brutal. Lo es. Pero es verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que te libera. Porque mientras sigas culpando a factores externos, seguirás siendo víctima. Y las víctimas no destruyen nada. Las víctimas esperan ser rescatadas. Esperan que las circunstancias cambien. Esperan que alguien más solucione sus problemas. Y mientras esperan, su versión débil se acomoda, se instala, se vuelve permanente. Pero tú no puedes permitir eso. Tú debes asumir responsabilidad total. Por tu situación, por tus resultados, por tu vida. Incluso por cosas que no son tu culpa. Porque culpa y responsabilidad son cosas diferentes. Tal vez no sea tu culpa que creciste en un ambiente difícil, que no tuviste educación formal, que enfrentaste obstáculos que otros no enfrentaron. Pero es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Es tu responsabilidad no usar eso como excusa. Es tu responsabilidad construir a pesar de eso. Y cuando asumes esa responsabilidad, cuando dejas de esperar que el mundo te dé permiso para ser grande, algo poderoso ocurre. Recuperas el control. Ya no eres víctima de las circunstancias. Eres el arquitecto de tu destino. Y desde esa posición, tu versión débil no tiene argumento. No tiene justificación. No tiene dónde esconderse. El segundo aliado de tu versión débil es la gratificación instantánea. Vivimos en una era de dopamina barata. Redes sociales, comida procesada, entretenimiento infinito, compras online, pornografía, todo diseñado para darte placer inmediato sin esfuerzo. Y tu versión débil está adicta a eso. Adora ese hit rápido de satisfacción. Por eso cuando deberías estar trabajando estás scrolleando. Cuando deberías estar entrenando estás comiendo basura. Cuando deberías estar leyendo estás viendo series. Porque tu versión débil no quiere esperar. No quiere esforzarse. Quiere sentirse bien ahora. Y el mundo moderno está perfectamente diseñado para complacerla. Por eso destruirla en esta era es más difícil que nunca. Porque las tentaciones están a un clic de distancia. La distracción está en tu bolsillo. La comodidad está garantizada. Pero precisamente por eso, si logras destruir tu versión débil en este contexto, te vuelves extraordinario. Porque la mayoría no puede. La mayoría está completamente controlada por sus impulsos. Viven como animales, reaccionando a estímulos, persiguiendo placer, evitando dolor. Sin conciencia, sin dirección, sin propósito. Y si tú quieres ser diferente, si quieres construir algo grande, debes romper ese patrón. Debes aprender a posponer la gratificación.
Debes entrenarte para tolerar la incomodidad presente en función de un beneficio futuro. Eso significa rechazar el placer fácil, eliminar las redes sociales o limitar su uso radicalmente. Dejar de consumir comida que te hace daño solo porque sabe bien. Apagar la televisión y abrir un libro. Levantarte temprano aunque tu cama sea cómoda. Todas esas pequeñas victorias sobre el impulso son golpes directos a tu versión débil. Y si las acumulas día tras día, semana tras semana, eventualmente la habrás matado de inanición. Porque sin gratificación instantánea, esa versión no puede sobrevivir. Necesita ese combustible. Y si tú se lo niegas, se marchita y muere. El tercer aliado de tu versión débil es la inconsistencia. Porque tu versión débil no teme el esfuerzo ocasional. Puede tolerar que entrenes un día, que trabajes duro una semana, que seas disciplinado un mes. Lo que no tolera es la constancia. El esfuerzo sostenido día tras día sin excepción. Por eso la mayoría falla. Empiezan con entusiasmo, tienen buenos resultados iniciales, pero luego la vida pasa. Surge una emergencia, se sienten cansados, tienen un mal día. Y usan eso como excusa para romper la cadena. Para darse un día libre. Para volver mañana. Y ahí es donde muere la transformación. No en el primer día, sino en el día que decides que no importa. Porque ese día le estás diciendo a tu versión débil que todavía tiene voz. Que todavía puede negociar. Que todavía puede convencerte. Y una vez que abres esa puerta, se vuelve más fácil abrirla de nuevo. Un día libre se convierte en 2. 2 se convierten en una semana. Una semana se convierte en un mes. Y de repente estás exactamente donde empezaste. Porque tu versión débil recuperó el control. Por eso la consistencia no es una sugerencia, es un requisito absoluto. No puedes tener días libres en la destrucción de tu versión débil. No puedes negociar con ella. No puedes darle tregua. Tiene que ser todos los días, sin excepción, sin importar cómo te sientas, sin importar qué pase. Tienes que despertar a la misma hora. Tienes que entrenar aunque no quieras. Tienes que trabajar aunque estés cansado. Tienes que mantener tus estándares aunque sea incómodo. Porque esa consistencia brutal, implacable, es lo único que garantiza la muerte permanente de tu versión débil. Y sé que suena agotador. Sé que suena imposible. Pero no lo es. Al principio es difícil. Requiere fuerza de voluntad. Requiere disciplina consciente. Pero después de 30 días, de 60 días, de 90 días, se vuelve automático. Ya no estás peleando contra ti mismo. Ya no hay resistencia interna. Porque tu versión débil está muerta. Y lo que queda es la versión fuerte. La versión disciplinada. La versión que hace lo correcto naturalmente porque eso es quien es ahora. Pero hay algo más que debes entender. Destruir la versión débil no es suficiente. Porque si solo destruyes sin construir, solo quedarás vacío. Necesitas reemplazar la versión débil con algo mejor. Necesitas construir la versión fuerte conscientemente. Y esa versión se construye con virtudes. Con principios. Con valores no negociables. Porque tu versión débil no tiene principios. Opera en modo supervivencia. Busca placer, evita dolor, persigue gratificación. Pero tu versión fuerte opera desde algo más elevado. Opera desde la virtud. La primera virtud que debes construir es la disciplina. No la disciplina como castigo, sino la disciplina como amor propio. Como respeto por tu futuro. Como compromiso con la persona que quieres ser. Esa disciplina se manifiesta en rutinas inquebrantables. En sistemas que no dependen de motivación. En hábitos que ejecutas sin pensar. Despertar a la misma hora. Entrenar sin excusas.
Trabajar con enfoque. Alimentarte con intención. Dormir lo suficiente. Todo eso construye la versión fuerte. La segunda virtud es el coraje. No la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Tu versión fuerte hace lo difícil. Tiene conversaciones incómodas. Toma riesgos calculados. Enfrenta sus problemas directamente. No huye, no evita, no pospone. Ataca. Porque sabe que del otro lado de cada miedo hay crecimiento. Y busca ese crecimiento obsesivamente. La tercera virtud es la integridad. Mantener tu palabra especialmente cuando es inconveniente. Hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Alinear tus acciones con tus valores. No porque busques aprobación externa, sino porque no puedes vivir contigo mismo si no lo haces. Esa integridad construye carácter. Y el carácter es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Cuando la motivación se acaba, cuando el apoyo desaparece, cuando las circunstancias se ponen difíciles, tu carácter es lo que te mantiene en pie. Y se construye acción por acción. Promesa por promesa. Decisión por decisión. La cuarta virtud es la paciencia. Porque destruir la versión débil y construir la versión fuerte no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de meses, de años. Y tu versión débil quiere resultados inmediatos. Quiere ver el cambio ya. Pero tu versión fuerte entiende que las cosas grandes toman tiempo. Que la transformación real es gradual. Que cada día cuenta aunque los resultados no sean visibles todavía. Por eso persiste. No porque ve resultados, sino porque confía en el proceso. Porque sabe que si hace lo correcto el tiempo suficiente, los resultados son inevitables. Y aquí viene lo más importante. Esto que te estoy diciendo no es teoría. No es filosofía abstracta. Es práctica. Es aplicable. Es algo que debes empezar hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. Ahora mismo. Porque cada momento que pospones es una victoria para tu versión débil. Cada excusa que te das es un día más bajo su control. Y ya has perdido suficiente tiempo. Ya has permitido suficiente mediocridad. Ya has tolerado suficiente debilidad. Hoy es el día en que dices basta. Hoy es el día en que decides que ya no vas a vivir controlado por impulsos, por miedos, por comodidad. Hoy es el día en que empiezas a destruir conscientemente todo lo que te mantiene pequeño. Y lo primero que vas a hacer es identificar un hábito de tu versión débil. Solo uno. El más obvio. El que sabes que está saboteando tu vida. Puede ser quedarte dormido hasta tarde. Puede ser comer basura. Puede ser procrastinar en redes sociales. Puede ser evitar el ejercicio. Puede ser mentir. Identifica ese hábito. Reconócelo. Y decide que a partir de hoy, ese hábito muere. No gradualmente. No eventualmente. Muere hoy. Y lo reemplazas con su opuesto. Si te quedas dormido, pones la alarma más temprano. Si comes basura, preparas comida saludable. Si procrastinas en redes, borras las aplicaciones. Si evitas el ejercicio, haces aunque sea 10 flexiones. No importa que tan pequeña sea la acción. Lo que importa es que sea el opuesto exacto de tu versión débil. Y lo haces mañana. Y pasado mañana. Y todos los días después de eso. Sin negociación. Sin excepciones. Sin justificaciones. Porque estás en guerra. Y en la guerra no hay días libres. No hay treguas. O destruyes al enemigo o el enemigo te destruye. Y tu enemigo es esa parte de ti que te dice que está bien rendirse, que está bien conformarte, que está bien ser menos de lo que puedes ser. Esa voz debe morir.
Y solo tú puedes matarla. Solo tú puedes tomar la decisión. Solo tú puedes hacer el trabajo. Y no va a ser fácil. Va a haber días donde quieras rendirte. Donde la versión débil esté gritando, rogando, suplicando que vuelvas a los viejos patrones. Va a haber momentos de debilidad, de duda, de dolor. Pero esos son precisamente los momentos que definen quién eres. Esos son los momentos donde se forja el carácter. Porque cualquiera puede ser disciplinado cuando se siente bien. Cualquiera puede ser fuerte cuando tiene energía. La verdadera prueba viene cuando estás agotado, cuando todo duele, cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Y aún así te levantas. Aún así haces lo que dijiste que harías. Aún así mantienes tu palabra. Esos momentos son los que destruyen definitivamente tu versión débil. Porque le demuestran que ya no tiene poder. Que su voz ya no te controla. Que tú decides. Y cada vez que ganas una de esas batallas internas, te vuelves más fuerte. No físicamente, sino en carácter. En voluntad. En determinación. Y eventualmente llegas a un punto donde la resistencia desaparece. Donde lo que antes era difícil ahora es natural. Donde tu versión débil está tan atrofiada, tan débil, tan insignificante que ni siquiera puedes oír su voz. Y ese es el día en que sabes que ganaste. Ese es el día en que la destrucción está completa. Pero hasta ese día, tienes que pelear. Cada día. Cada hora. Cada momento de duda. Porque esta es la batalla más importante de tu vida. No es tu carrera, no es tu negocio, no son tus relaciones. Es esta. La batalla entre quién eres y quién puedes ser. Entre la versión débil y la versión fuerte. Entre la mediocridad y la grandeza. Y el resultado de esa batalla determinará todo lo demás. Determinará tu éxito, tu felicidad, tu impacto, tu legado. Por eso no puedes perder. No puedes rendirte. No puedes negociar. Tienes que destruir la versión débil de ti mismo completamente, brutalmente, definitivamente. Y construir en su lugar algo inquebrantable. Algo grande. Algo digno del tiempo que se te ha dado en esta tierra. Ahora quiero que hagas algo. Quiero que te detengas un momento y realmente proceses lo que acabas de escuchar. No solo con tu mente, con tu cuerpo entero. Siente la verdad de estas palabras. Reconoce cuánto tiempo has permitido que tu versión débil controle tu vida. ¿Cuántas oportunidades has perdido? ¿Cuánto potencial has desperdiciado? No para culparte, sino para que la realidad te golpee con suficiente fuerza como para que finalmente decidas cambiar. Porque el conocimiento sin acción es inútil. La comprensión sin ejecución es entretenimiento. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para despertarte. Para sacudirte. Para obligarte a ver lo que has estado evitando. Y ahora que lo ves, ahora que lo sabes, tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este video y volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Puedes decir que fue interesante, que fue inspirador, que lo vas a aplicar algún día. Y tu versión débil respirará aliviada porque esquivó otra bala. Porque sobrevivió otro día. O puedes hacer algo diferente. Puedes tomar esta información como la declaración de guerra que es. Puedes decidir que hoy, ahora mismo, tu versión débil empieza a morir. Y puedes demostrarlo dejando un comentario abajo diciendo exactamente qué hábito de tu versión débil vas a destruir primero. Escríbelo. No solo pienses en ello. Escríbelo. Porque cuando lo escribes, se vuelve real. Cuando lo declaras públicamente, te comprometes. Y ese compromiso es el primer acto de violencia contra tu versión débil. Es la primera estocada. Y si realmente quieres transformarte, si realmente quieres destruir lo que te limita, entonces también vas a suscribirte a este canal.
Porque necesitas estos recordatorios constantes. Necesitas esta voz en tu cabeza recordándote quién decidiste ser. Necesitas este contenido para que cuando tu versión débil intente regresar, cuando intente convencerte de que no importa, tengas algo que te ancle a tu decisión. Y si este video te impactó, si realmente resonó contigo, dale like. No porque yo necesite tu validación, sino porque ese simple acto de dar like es otra decisión contra tu versión débil. Es otra forma de decir yo elijo el crecimiento. Yo elijo la transformación. Yo elijo destruir lo que me limita y construir algo grande. Esos son los actos pequeños que construyen el momentum. Que crean el cambio. Que inician la revolución interna. Así que hazlo ahora. Comenta, suscríbete, dale like. Y luego cierra este video y empieza a trabajar. Porque la información ya la tienes. La decisión ya la tomaste. Ahora solo falta la ejecución. Y esa parte solo tú puedes hacerla. Solo tú puedes destruir tu versión débil. Solo tú puedes construir la versión fuerte. Solo tú puedes transformar tu vida. Y el momento es ahora. No mañana. Ahora. Destruye la versión débil de ti mismo. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Porque ya perdiste suficiente tiempo. Y la vida que mereces está esperando del otro lado de esa destrucción.